Dios les bendiga, un gusto saludarles en esta hermosa mañana y hoy quiero compartir con ustedes la enseñanza de la escuela dominical que nos ha sido asignada. El tema de este día es la gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra. Es un tema muy hermoso, como todos los que vemos cada domingo. Y la base bíblica para el estudio de este día se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, del versículo 10 hasta el versículo 31. Vamos a considerar algunos versículos. Primeramente, nuestro texto del día de hoy, el texto base es en el libro de Hechos, capítulo 15, el versículo 11. Y le doy lectura en esta hora, dice así: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. A través de la clase de hoy vamos a ver algunos puntos importantes, pero antes de ello yo quisiera hacer una oración, si ustedes me acompañan, para que podamos ser ministrados a través de su preciosa palabra. Padre bendito y maravilloso Dios, gracias en este día por darnos la vida, por concedernos la salud y por todas tus bondades y bendiciones derramadas en nuestras vidas, viendo tu mano de poder, de protección, de cuidado y de provisión en medio de este tiempo que nos ha tocado vivir, esta pandemia. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y ahora te rogamos que tu palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y pueda transformar nuestra manera de pensar y como consecuencia nuestra conducta también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, decía que vamos a entender hoy a la luz de la palabra de Dios el poder considerar la diferencia que existe entre la esclavitud de la ley y la libertad que tenemos a través de la gracia de Cristo Jesús. Otro punto que vamos a considerar es de que es muy importante que nosotros como cristianos podamos desarrollar el carácter de discípulo, fundados o edificados sobre una base que en este caso sería la gracia divina. Si nosotros estamos edificados sobre la gracia divina, vamos a ser unos discípulos conforme a la palabra de Dios. Y también es importante que entendamos la necesidad de vivir una conducta de acuerdo a la gracia que nos es dada en Cristo Jesús nuestro Salvador. Entonces, a través de este estudio vamos a ver cómo los líderes de la iglesia primitiva fueron guiados por el Espíritu Santo para entender que tanto judíos como gentiles son salvos por la gracia de Cristo. Y sucede lo mismo en nuestros tiempos. Todos somos salvos a través de la gracia del Señor Jesús. No importa de dónde vengamos, no importa lo que hayamos hecho, la gracia de Cristo es suficiente para traer salvación a nuestras vidas. Desafortunadamente, en la actualidad, yo creo que ustedes se dan cuenta, y si no, los invito a considerarlo, existen muchas situaciones donde, incluso en algunas congregaciones, algunas iglesias, nos podríamos ir a los extremos. Un extremo sería el actuar conforme a cuestiones legales, ser legalistas, el exigir a los congregantes, por ejemplo, que tengan que conducirse o que tengan que hacer algunas actividades o acciones de acuerdo a los estatutos de determinada iglesia y ser muy legalistas. Todo esto para poder asegurar la salvación. El otro extremo es el malentender la gracia y usarla como justificación para hacer lo que querramos y caer así en el libertinaje. Entonces, al hablar de la gracia tenemos que tener cuidado de esos dos extremos. Hoy en día, les decía, vemos algunos creyentes que son arrastrados al judaísmo, o sea, al legalismo. Y es importante que nosotros podamos saber presentar una defensa
concreta de la gracia de Cristo, con el propósito de ayudar a rescatar a los que han caído en un error, como es el legalismo. Y este estudio tiene precisamente el propósito de exponer el mensaje de la gracia de Cristo de una manera muy equilibrada, de modo que nos regocijemos, nos alegremos en la gracia, pero sin usarla, como les decía, como excusa para el libertinaje. Entonces, entendiendo esta parte, nosotros podemos ver el primer punto, que los líderes de la iglesia entendieron la gracia divina que había sido dada a los gentiles. Y a la luz de la palabra de Dios, vemos que la ley solamente era un yugo, pero la gracia obra para salvación. En aquel tiempo aprendemos que la ley precisamente fue hecha para revelar al hombre la incapacidad para vivir en perfección delante del Dios que es santo. Así que sería un acto de hipocresía o de insinceridad de parte de los líderes de la iglesia, por ejemplo, decirles a los hermanos que deben de guardar una ley que ellos mismos no habían podido obedecer. Como dice ahí en Hechos 15, versículo 10 y 11, mire, le doy lectura. Dice así: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, en aquel tiempo, los líderes de la iglesia fueron a refutar a los líderes que estaban actuando mal, siendo legalistas, queriendo imponer reglas y cargas a los recién convertidos gentiles que ni ellos ni sus padres habían podido llevar. Y eso era el reclamo de los siervos de Dios ante esta situación que estaba viviendo la iglesia primitiva. Es por la gracia del Señor Jesús que tanto judíos como gentiles se pueden salvar. Aquí aprendemos que la actitud correcta del hombre hacia la gracia de Cristo debe de ser creer en el Señor nada más. El único que se necesita, creer en el Señor. Si creemos en el Señor, entonces vamos a ser llevados al arrepentimiento de pecados y luego a la fe en Cristo Jesús. Eso va a traer que la salvación venga a ser un hecho en el ser humano, en la vida de cualquier persona. Y precisamente este es el evangelio de la gracia de Cristo, la cual es totalmente distinta a las demandas de la ley. La gracia de Cristo es algo que es por gracia, es algo que es gratis, es un gran regalo de parte de Dios para nuestras vidas. Posterior a esto, el poner en contraste la ley y la gracia, donde los siervos del Señor le dicen: ¿por qué ponen ustedes a los gentiles el querer que hagan algo que ni ustedes ni sus padres pudieron hacer? La gracia del Señor nos marca otra cosa. Entonces ellos viene el anuncio de la gracia a los gentiles, y precisamente fue enviado, fíjense bien, fue enviado por escrito. Ahí en el versículo 22 dice, y 23, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. ¿Sí? Entonces, fueron y llevaron esta información, ahí como dice el 23, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria y en Cilicia, y dice ahí salud. Entonces,
le pareció bien a ellos elegir esos varones. Aquí podemos ver algunos puntos claves. Número 1, en la multitud de consejeros hay sabiduría, como dicen Proverbios. Y aquí estamos viendo que fueron los apóstoles, los líderes, hermanos, que se reunieron para poder tratar este asunto de gran importancia para los recién convertidos. Pero algo que hicieron fue, dice, que lo escribieron y se los llevaron. No solamente es decirlo. Y precisamente sacando un tesoro, una perla de este pasaje, es lo mismo que sucede. La gracia de Cristo ha sido escrita para que no nos perdamos en el legalismo, que es un extremo, o en el otro extremo el libertinaje, y justificando que todo es por gracia, caigamos en el desorden, en el desenfreno, en el libertinaje, que también es perdición. Y la gracia que ha sido dada a nosotros también está escrita, como lo hicieron en aquel tiempo los apóstoles, y es este santo libro, la Biblia. La Biblia es a través del cual nosotros tenemos la gracia de Dios escrita para marcarnos el camino, marcarnos la senda. Entonces, los obreros de la gracia hicieron eso y lo llevaron oportunamente, urgía. Hay cosas que urgen tratarse. Cuando empieza a haber un desvío en el caminar del cristiano, urge enderezar los pasos, urge enderezar las sendas, porque si se deja evolucionar, a veces ya es demasiado tarde o trae consecuencias muy destructivas. Y aquí lo que hicieron los siervos de Dios fue que actuó rápidamente, escogieron unos hermanos y los mandaron. Aquí dice que escogieron aquí a estos varones, a Pablo, a Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y los mandaron con las instrucciones escritas, como lo tenemos hoy en día nosotros a través de la palabra, pero actuaron rápidamente. Y luego, entonces, el otro punto que vamos a considerar es de que la gracia de Cristo causó un gran regocijo y una gran consolación a la iglesia de aquel tiempo. Y es lo que sucede cuando nosotros sentimos mucha carga porque no podemos hacer ciertas acciones, ciertas actividades. Pero si empezamos a escudriñar, a estudiar, a leer la palabra, que es la gracia de Dios, eso puede traer gran gozo y gran consuelo a nuestra vida, porque a veces nosotros nos extraviamos, ya sea que malentendamos la Biblia o que se nos haya explicado mal, porque también a veces hay personas que la explican, pero que no la explican como es, sino haciendo uso de sus propios razonamientos o entendimiento, y de repente se pierden. Y la prueba está hecha. Cuando se pierden, da como resultado el legalismo o da como resultado el libertinaje, y las dos cosas son malas. Tenemos que guiarnos conforme a la palabra para entender bien lo que es la gracia de Dios. Entonces, aquí algo que fue muy importante es de que el Espíritu Santo fue el que guió a los líderes a discernir la gracia de Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 28 y 29, se los leo. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Fíjense bien aquí el orden. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, o sea, los líderes, no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ahí ellos ya querían que se circuncidaran, que hicieran tantas cosas. En nuestros días sería decirle a la iglesia, si no oras 3 horas al día, te vas a ir al infierno, no vas a ser salvo. Si no participas en todas las actividades de la iglesia, también te puedes ir al infierno. Son cuestiones legalistas que a veces queremos imponer. Ahora, por ejemplo, ¿cómo voy a decirles yo, oren 3 horas diarias si yo como líder, yo como pastor no las oro? Entonces no es correcto. Cada quien sabe el tiempo que ora y cuando lo hacemos dirigidos con el Espíritu Santo está bien.
el tiempo es relativo. Algunos oran 3 horas, otros 1, otros 5. Claro que el no orar, pues sí, no es correcto. Pero bueno, ese es otro tema a tratar. Entonces aquí está diciendo, y vemos cómo el Espíritu Santo guía a los líderes a discernir la gracia de Jesucristo. Y es muy importante este punto porque es el orden establecido por Dios, el orden correcto. Aquí por eso dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Esto es lo que iba escrito. Y aquí en el versículo 29 habla de las cosas necesarias que siguen vigentes en nuestro tiempo, ¿sí? Aunque no nos guste o nos parezca poco o nos parezca mucho. Pero miren lo que dice, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. De eso debemos de abstenernos. Eso sigue vigente. Es parte de la gracia. Dice también que nos abstengamos de sangre. Por eso no comemos sangre. Luego dice de ahogado. O sea, animales que fueron ahogados, no es correcto ingerirlos, consumirlos como alimento. Algunos autores dicen que es acorde con el anterior porque dice, miren, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Sacrificado a los ídolos son las comidas que hacen, por ejemplo, en los días de fiesta de los pueblos que los sacrifican generalmente a los ídolos. Debemos de abstenernos de participar de ese alimento, de sangre, la moronga y esas cosas, de ahogado. Algunos autores dicen de ahogado porque va acorde al anterior. Un animal que fue ahogado, toda la sangre queda en su cuerpo y queda ahí concentrada. Por eso dicen que de ahogado. Y la otra de fornicación, la inmoralidad, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis, pasadlo bien. Eso sigue vigente aún en la gracia, aunque era parte de la ley, pero esto sigue vigente en la gracia, es de lo que tenemos que guardarnos, es lo que escribieron, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas que son necesarias, son las que acabamos de decir. Entonces, debemos de entender, amados hermanos, que la dirección del Espíritu Santo es determinante en el avance de la obra en todo tiempo y en todo lugar. Les vuelvo a repetir, esto es muy crucial y es importante que lo entendamos y que lo podamos practicar cada día. Como cristianos debemos y necesitamos entender que la dirección del Espíritu Santo es determinante en el avance de la obra en todo tiempo y en todo lugar. Aquí dice por eso que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga. Es vigente y sigue esto actual que el Espíritu Santo tiene que guiar a la iglesia, porque es el único que los guía a toda verdad. No solo a la iglesia hablando colectivamente, desde una manera muy personal. El Espíritu Santo es el que guía y debe de guiar al cristiano a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender la gracia de Cristo y no perdernos en el legalismo o en el libertinaje, que los dos producen muerte. Los dos nos van a privar de ser salvos. El centro es la gracia dada a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, debido a esto, amados hermanos, podemos ver cómo Dios siempre está dispuesto a mostrarnos su voluntad. A través de la gracia, a través del Espíritu Santo, que Él está siempre dispuesto, el Espíritu Santo siempre está dispuesto a mostrarnos la voluntad de Dios para la iglesia, para el cristiano, para las familias. El hecho que fue el Espíritu Santo que guió a los líderes a entender qué hacer y cómo hacerlo, por eso así dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros
el que tengamos que escribir y enviarles estas indicaciones. Esto trajo un consuelo tan glorioso porque los gentiles estaban diciendo: es dificilísimo el poder ser salvos, el tener que cumplir con estas reglas, el circuncidarse, el hacer tal y cual cosa, muchos ritos que marcaba la ley, cuando la gracia dice que ya estaba todo eso abolido y Jesús vino a cumplir la ley. Él no vino a abogar la ley, dice la palabra, vino a cumplirla y ahora darnos la gracia para que a través de ello sea el camino para ser salvos. Así es de que, amados hermanos, esta es la enseñanza de hoy. Yo creo que quedémonos con este mensaje tan hermoso, tan maravilloso, de que es muy importante que el Espíritu Santo guíe al cristiano, guíe a los líderes para discernir bien la gracia de Cristo y no irnos al libertinaje. Para discernir bien la palabra de Dios, que también hay reglas, hay mandamientos de Dios, pero no caer en un exceso e irnos al legalismo, mantenernos en la gracia de Cristo. Que Dios nos ayude a entender la gracia de Cristo, que Dios ayude a nuestros líderes a discernir la gracia de Cristo para poder enseñarla a la iglesia, a la congregación y poder mantenernos en su camino. Así es de que, pues esta es la enseñanza, amados hermanos, la gracia de Cristo y su rol indispensable en la obra. No puede continuar la obra de Jesucristo si no nos mantenemos en el camino de la gracia, porque podemos desviarnos fácilmente al legalismo o al libertinaje. En la actualidad, me da pena decirlo, pero yo creo que gran parte de la iglesia de Jesucristo se está desviando mucho, ya saben a dónde. Yo creo que al libertinaje, el abusar de la gracia de Dios, el malentender la gracia de Dios por fundarla con el razonamiento humano y no con el discernir del Espíritu Santo, y nos lleva al libertinaje. Y se ha relajado mucho las ordenanzas de Dios que están descritas en su santa palabra. Por eso necesitamos entender bien la gracia y el Espíritu Santo es la clave. Un abrazo a todos, hermanos. Dios les bendiga y sigamos aprendiendo cada día de la palabra de Dios, y yo espero que, así como fue de gran bendición este estudio para mi vida, lo pueda hacer para ustedes. La gracia de Cristo, entenderla correctamente con la dirección del Espíritu Santo, y sigamos leyendo como lo hizo el pueblo gentil. Tuvo que leer la carta que le pareció bien al Espíritu Santo y a los líderes, enviarlo los nuevos convertidos para que se condujeran conforme a la gracia dada por Cristo Jesús. Y que así sea, que la iglesia siga conduciéndose de acuerdo a la gracia de Cristo Jesús, que está revelada por su Santo Espíritu y escrita en su santa palabra. Vamos a hacer una oración. Padre bendito y maravilloso Dios, gracias por esta palabra a mi vida y por esta palabra a mis hermanos, que podemos compartirla juntos. Gracias, Dios, por tu gracia inefable. Gracias, Cristo Jesús, por tu gracia dada a nuestras vidas, por ser que es el camino a la salvación. Ayúdanos a entenderla correctamente, ayúdanos a no caer en el legalismo, pero tampoco a caer en el libertinaje, sino a conducirnos conforme a tu santa y preciosa palabra. Bendecimos a cada uno de tus hijos e hijas, fortalece a los que han estado enfermos, Padre bendito, y sana, Padre celestial, a los que están en algún proceso de enfermedad, porque tú eres bueno, porque tú eres nuestro sanador y porque tu gracia es derramada sobre nuestras vidas. Ayúdanos a ser, Padre, hacedores de tu santa y preciosa palabra cada día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo nuevamente. Hasta pronto.